Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su participación en nuestra tercera sesión del Seminario Internacional de Administración de las Organizaciones, una cultura organizacional resiliente y de emprendimiento. Es un placer para nosotros esta última sesión de nuestro Seminario 22A y contar con una ponente de trayectoria en el área de la perspectiva de género, que le dejamos la palabra a la maestra Olivier para que nos acompañe con la moderación. Bienvenidos a todos. Gracias, maestra Félix. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera videoconferencia de este Seminario Internacional de la ONU. Y bueno, en el día de hoy, como ya lo comentó la maestra Félix, esta conferencia lleva por nombre una aproximación a las organizaciones desde la perspectiva de género. Y en esta ocasión, bueno, tenemos el gusto de tener como invitada a la maestra Steffi Andrea Aceves de la Rosa, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, porque además déjenme decirles que ella está conectada desde España. Me comentaba ahorita que es la 1 de la mañana, entonces ya la estamos desvelando y bueno, pues esto, queremos decirle que valoramos muchísimo el que haya aceptado, ¿no?, en estas condiciones y el que venga a compartirnos de su experiencia y su conocimiento. Ahorita les voy a dar una semblanza de la maestra Steffi sobre su experiencia laboral y profesional. Y bueno, la maestra Steffi es abogada especialista en estudios de género, trata de personas y derechos humanos. Es egresada de la Universidad Carlos III de Madrid, del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. También es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y recientemente obtuvo el grado del Máster Gestión de Políticas de Igualdad por la Universidad Carlos III. Ella cuenta con una amplia formación en cursos y diplomados en el área de derechos humanos, entre los que se destacan mujeres y derechos humanos internacional, válgame la redundancia, de los derechos humanos, así como el diplomado en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de su experiencia profesional, les comento que ella actualmente colabora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el área de soluciones amistosas. También ha laborado en la ONG Mundo Sur, en donde se desempeñó como asistente técnica del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, investigación, análisis de datos, realización de informes, realización de seguimientos y quejas y denuncias ante comités internacionales de derechos humanos. Asimismo, en el 2020 fungió como asistente de investigación sobre educación en derechos humanos en la Fundación Gregorio Peces Barba, donde además estuvo apoyando la coordinación y preparación de cursos y asignaturas en esta misma área. Y del 2011 al 2019 se desempeñó como abogada litigante en los despachos jurídicos LGRR Abogados. Y por último, bueno, del 2009 al 2011 formó parte del personal administrativo y fue profesor del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, por lo cual pues nos da muchísimo gusto recibir a alguien de casa y a alguien con esta trayectoria que nos viene a compartir su experiencia y su conocimiento sobre una aproximación a las organizaciones desde la perspectiva de género. Y bueno, pues sin más, agradecemos nuevamente su presencia y le cedemos el uso de la palabra a la maestra Steffi Aceves para que inicie con su presentación. Adelante, maestra. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias, maestra María Félix. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Ya me presentaron, mi nombre es Andrea. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla para... Ay, aquí está. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Bueno, pues el día de hoy a mí me toca este tema, que es una aproximación a las organizaciones desde una perspectiva de género. Ay, no le puedo dar... Ahí está. Bueno, mi presentación la dividí de dos maneras. Primeramente voy a explicar lo que es todo lo relativo al género, para explicar lo que es la perspectiva de género, qué es lo que la perspectiva de género busca, para qué sirve y qué es al final, pues justamente eso, lo que se pretende con ella. Y la segunda parte, específicamente voy a hablar de la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las organizaciones. Entonces, bueno, como le mencioné en la primera parte, hablaremos de género y perspectiva de género. Y para ello, pues empezamos con la definición de género. ¿Qué es el género?
¿para qué sirve? ¿Alguna vez lo han escuchado? Entonces, bueno, el género, la palabra género como tal, son aquellas construcciones culturales que la sociedad elabora con el fin de informar, establecer a sus miembros sobre la forma en que deben ser, sentir o hacer. Esto es, la forma en que los hombres y las mujeres tienen roles, funciones, comportamientos, actitudes, actividades, incluso valores y atributos permitidos. Esto es cómo deben hacer, cómo deben vestirse, cómo deben caminar, cómo deben comer, cómo deben comportarse ante la sociedad. Entonces, bueno, en este caso son roles que la sociedad asigna a cada uno de los géneros, hablando específicamente hombres y mujeres. Entonces, bueno, esta definición de las primeras veces que fue utilizada fue por esta antropóloga estadounidense que se llama Gail Rubin, que hizo la teoría sexo-género, que hizo la distinción entre sexo-género. ¿Qué es esto? Que no es lo mismo decir género hombre y mujer a sexo varón y hembra. Si bien al hablar de sexos hablamos de situaciones biológicas, ya sea de la mujer reproductiva y del hombre, entonces no es lo mismo cuando hablamos de sexo y género. Entonces, bueno, al final ella lo que menciona es que el género es una división de los sexos socialmente impuesta y que resulta ser un producto de las relaciones sexuales de la sexualidad, y que por tanto esta diferenciación, lejos de ser una expresión de diferencias naturales, resulta ser una supresión de semejanzas naturales, lo cual tiene el efecto de reprimir algunas de las características de la personalidad de prácticamente todos los hombres y las mujeres. Lo que les decía, son roles impuestos. Entonces si tú no te comportas de cierta manera, no estás socialmente bien visto ante, pues valga la redundancia, la sociedad. Entonces, por ello, cuando hablamos de género, hablamos de que es un concepto que no es estático, pues al ser una construcción social cambia o se transforma, y en algunos casos evoluciona de acuerdo a la época, la cultura y el lugar en el que nos encontramos. No es lo mismo como es la cultura tal vez en China o en algunos países de África o en la época, no es lo mismo como los derechos de las mujeres han ido evolucionando a través de los años. Incluso antes, bueno, pues las mujeres no podíamos votar, no podíamos trabajar, no podíamos hacer cierto tipo de cosas. Entonces, este concepto de género va evolucionando. Un ejemplo de México les puedo dar, el voto femenino apenas se dio en 1953 en México, lo que quiere decir que es apenas hace casi 70 años, que relativamente es muy poco. E incluso en la Constitución de 1917, las mujeres no tenían derecho al voto, y los constituyentes decían que las mujeres no tenían las capacidades suficientes para poder votar. Entonces, o sea, ¿quién les dijo que no podíamos votar o que no teníamos las capacidades? Entonces, a eso nos referimos, que va cambiando, porque después dijeron, no, pues sí, sí pueden votar, entonces sí denles el voto. Entonces va cambiando de acuerdo, como les decía, a la época, la cultura y el lugar en el que nos encontramos. Entonces, estas formas o estos cambios también establecen la posición en la que los hombres y las mujeres deben asumir en la sociedad, de cada una en la que se encuentra, lo que crea relaciones, patrones, perjuicios y estereotipos. El tema de estereotipos, lo que les mencionaba, es muy importante tenerlo en cuenta, porque es cómo tenemos que vernos y actuar ante la sociedad. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, en una sentencia que no sé si han escuchado, que es mítica, se llama Campo Algodonero, incluso es contra México, dice que los estereotipos de género se refieren a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Con ello, es posible asociar la subordinación de las mujeres a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades de la policía judicial. Aquí les voy a dar un ejemplo, que no me voy a meter a temas de feminicidio ni mucho menos, pero que hablan de estos estereotipos de género. Por ejemplo, una mujer que un día iba caminando a la 1 de la mañana sola por la calle y desgraciadamente, bueno, la robaron, la mataron, la violaron, etc. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pues, ¿qué hacía ella caminando sola en la calle? Si ya sabía. Entonces, aquí no es culpa de ella, es culpa de quien la mató, es culpa de que se permitió que no había la suficiente seguridad para que ella estuviera segura y provocaran su muerte. Entonces, a esto nos referimos con estos roles, digamos, posiciones que se les han puesto a las mujeres, porque ella no debe de estar sola caminando en la calle. Entonces, eso es lo que intentamos como que se note y visibilizar para cambiarlo.
Entonces, como les vengo diciendo, los estereotipos de género devalúan la dignidad o el valor de quienes son miembros de un grupo, en el caso particular, entre las mujeres, y con base en estos atributos o características que erróneamente se les han sido asignados y que generalmente son utilizados para justificar la discriminación de género, los cuales pueden reflejarse y reforzarse con teorías, costumbres, leyes y prácticas institucionales y sociales tradicionales o modernas. Lo que les acabo de poner ejemplo, o también parte de los roles de género que se les han asignado a lo largo de la historia es que las mujeres tienen que estar en ciertas posiciones. Un ejemplo, se nos ha puesto la posición de cuidadoras del hogar, que tenemos que ser nosotras las familiares, las que queramos mucho a la familia. No quiere decir que no lo hagamos, pero también los hombres pueden hacerlo. A los hombres se les ha asignado el rol de proveedores del hogar, de los trabajadores, del fuerte, y a las mujeres del débil. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de estos estereotipos de género. Entonces, bueno, ya que entendemos todo el concepto de género, vamos a lo que es la perspectiva de género y para qué sirve y cómo la podemos utilizar dentro de los sistemas. Entonces, bueno, la perspectiva de género es una categoría analítica y una herramienta metodológica que centra sus estudios en todo lo relacionado con el género. Busca crear conciencia, al igual que mecanismos e instrumentos que permitan identificar y cuestionar, así como valorar las discriminaciones, las desigualdades y la exclusión de las personas, en el caso concreto, las mujeres, en las sociedades. Pongo el caso concreto porque, bueno, el mundo del género, por así decirlo, es muchísimo más amplio que solo basarnos en hombres y mujeres. No me voy a poner a hacer todo esto porque si no nunca terminaría, pero bueno, quiero hacer un énfasis que existe algo que se llama la perspectiva de género interseccional. ¿Qué es esto? Que cuando hablamos de perspectiva de género interseccional, no solo estamos viendo los temas de hombres y mujeres, sino que en el amplio mundo también tenemos que ver estos roles, diferencias, discriminaciones y desigualdades que se le han puesto a hombres, mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ, personas racializadas, etnias, personas afrodescendientes, etc. Entonces, lo que queremos es todas las personas que alguna vez se les ha puesto a la sociedad algún rol o que no pertenecen a un rol ya impuesto, es lo que busca la perspectiva de género, cambiarlo, visibilizarlo e intentar hacer algo en pro de esas personas. En el caso concreto me voy a seguir enfocando solo en hombres y mujeres, pero bueno, que entiendan que el panorama es muchísimo más amplio. Entonces, bueno, la finalidad de la perspectiva de género justamente es reconocer que históricamente las mujeres hemos sido marginadas, subordinadas y violentadas y que hemos tenido oportunidades desiguales en cuanto a los hombres en el acceso a educación, justicia, salud, oportunidades laborales, etc. Oportunidades que a la fecha siguen siendo disparejas e inequitativas, reconociendo así que las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. También la perspectiva de género implica reconocer a las mujeres como sujetos de derecho, procura darles voz y visibilizar sus experiencias, así como comprender los procesos de significación que se han construido a partir de los roles de género impuestos y analizar detalladamente las repercusiones que estas construcciones sociales han generado, lo que permite visibilizar las situaciones de violaciones de derechos humanos y discriminaciones tradicionalmente impuestas. Aquí les puedo dar un ejemplo que con el paso del tiempo ha ido cambiando, pero el típico, ¿cómo que vas a estudiar ingeniería si es una carrera de hombres? ¿Por qué es una carrera de hombres? Porque son matemáticas, porque una mujer no puede estudiar matemáticas o no puede ser suficientemente inteligente o no puede hacer física, química. Entonces, esos son los tipos de roles de género y que busca la perspectiva de género visibilizar, o que un hombre no puede quedarse en su casa cuidando a sus hijos, lo hace más débil o no lo hace un hombre productivo o lo hace, o sea, eso es lo que intentamos como cambiar y que sobre todo visibilizar. Entonces, bueno, la perspectiva de género o este enfoque de género contribuye al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de participación en todos los niveles. Esto es, que las mujeres podamos acceder a los mismos trabajos, a las mismas oportunidades, a los mismos educación, salud, etcétera, como lo mencioné anteriormente. Entonces, bueno, ya que entendemos lo que es la perspectiva de género, ahora sí les voy a hablar de las organizaciones desde una perspectiva de género y cómo hay que implementarlas, cómo hay que implementar esta perspectiva de género a la hora en las empresas, las organizaciones, etc. Entonces, bueno, no sé si han visto esta foto. Para mí esta foto ha rolado por todas las redes sociales, que habla justamente de las barreras que las mujeres enfrentamos justo en el sector social. Como pueden ver, es una carrera que hay 3 hombres y 3 mujeres. Y bueno, pues veamos quién llega primero, pero pues desgraciadamente en las sociedades actuales, no digo que todas las personas, pero por la generalidad, las mujeres tenemos barreras. ¿Y qué es esto? Pues que aparte de trabajar jornada completa, tenemos otra jornada completa que es una jornada laboral en casa que
no es pagada, no es reconocida, y que es igual de cansada, incluso doble y triple, porque estás hablando de comida, lavar, planchar, hacer las tareas de los hijos. Entonces se suma y no se reconoce y no se valora, y al final es como literal 2 trabajos. Entonces justo es lo que intentamos, que no se sigan generando estas barreras que impiden que las mujeres puedan seguir creciendo o incluso terminar la carrera. Entonces, bueno, les voy a dar aquí 2 conceptos que a mí me resultan interesantes y que son parte de estas barreras que las mujeres enfrentamos. Bueno, el primero de ellos son los techos de cristal, no sé si alguna vez lo han escuchado, y bueno, se refiere al bajo nivel de representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad generalmente ocupados por los hombres. Generalmente este momento se da, o los techos de cristal, es como una barrera que las mujeres llegan a tener cuando quieren seguir creciendo, y se da por la generalidad cuando son madres. ¿Qué es esto? Y les voy a poner aquí un ejemplo. Un hombre y una mujer de 23 años que acaban de salir de la carrera y empiezan a trabajar en el mismo puesto, en la misma compañía al mismo tiempo. Van creciendo al mismo tiempo. 5 años después tienen el mismo puesto, el mismo salario y las mismas responsabilidades. Perfecto. Pero la mujer decide ser madre y dice, bueno, pues me voy a dar un año sabático, porque decide ser madre. Se va un año y el hombre ese año lo siguió trabajando normal, entonces ese año creció a otro puesto, ganó más dinero, siguió creciendo, y la mujer cuando regresó después de su año sabático porque fue madre, regresó al mismo puesto con el mismo salario. Entonces el hombre ya le tenía ventaja de 2 o 3 puestos incluso, y nunca lo va a poder igualar porque tiene un año de desventaja. Entonces a esto nos referimos con los techos de cristal, que si bien no se ven y son barreras sociales, existen, porque solo porque ella decide ser madre ya no puede crecer o nunca va a tener la misma ventaja, y en este caso está en una posición de desventaja. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de techos de cristal. Ahora, hay algo que se llama techos de cemento, que todavía es como un poquito más fuerte, porque los techos de cemento son limitaciones autoimpuestas. O sea, nosotras como las mujeres no las ponemos de acuerdo a los roles de género que se nos han sido impuestos por la sociedad. Que es esto también en el caso concreto de que a una mujer le dan un puesto de directivo en una empresa, y claro, implica mucha más responsabilidad, tal vez más horas de trabajo, incluso poniendo el ejemplo de que tenga que viajar 3, 4 veces a la semana, y ella misma se siente mal y se siente una mala madre porque tiene que trabajar mucho, porque ya no va a estar en su casa, porque no atiende a sus hijos, y son infinidad de cosas que con nosotros mismos pensamos, no, es que, ¿cómo va a tener eso? No, mejor dénsela a un hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la dan a un hombre, y para la siguiente dicen, no, pues saben que como las mujeres no lo quieren aceptar por X o por Y, que generalmente en este caso dice el contratador, ya van 3 mujeres que no lo quieren, pues mejor me ahorro el proceso y directamente le damos un nombre. Entonces seguimos reproduciendo esos estereotipos, seguimos reproduciendo esas desigualdades, seguimos poniéndonos nosotras las mismas barreras para poder llegar a esos puntos directivos o esos mismos puestos que generalmente han sido ocupados por hombres. Entonces, bueno, aquí hago un comentario de que para cambiar esto necesitamos políticas verdaderas y efectivas, políticas de igualdad que concilien la vida laboral y personal. Posteriormente les voy a explicar un poquito más de esto, pero bueno, estos 2 conceptos de techos de cristal y techos de cemento me gustan mucho y creo que es importante tenerlos en cuenta, justamente para evitar reproducirlos, conociéndolos, intentar cambiarlos. Ahí está. Entonces, bueno, aquí les puse unas estadísticas que hablan justamente de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. En el caso concreto, aquí en México, en agosto del 2021, solo el 29% de las mujeres que trabajan ocupan los puestos mejor pagados. Solo el 29%. Y el 71% de los hombres son los que generalmente ganan más. Entonces, a eso vamos cuando hablamos de techos de cristal y techos de cemento. ¿Quiénes son quien ganan más? Los hombres. ¿Quiénes ocupan mejores puestos de trabajo? Los hombres. Entonces, aquí están las estadísticas. También aquí hay otra que dice que 4 de cada 10 mujeres que trabajan apenas ganan la canasta básica. Y como pueden ver, aquí hay porcentajes de mujeres, que el 7% de las mujeres a las que se le encuestó solo
no reciben ingresos, y el 33%, que es el rango más alto, por así decirlo, solo ganan de 4.252 pesos a 8.502 pesos. Entonces, en este rango es donde más mujeres hay. Eso quiere decir que ganan, o sea, no llegan al máximo en este caso, que serían 21.251. Solo el 2% de las mujeres gana eso. El 2%. Para mí es súper poquito. O sea, me parecen estadísticas irreales, pero desgraciadamente son cosas que están pasando y es una realidad. Entonces, bueno, factores que provocan esta brecha salarial, como ya lo estuve mencionando, es la discriminación estructural, el trabajo parcial. ¿Qué es esto de trabajo parcial? Que bueno, claro, en vez de tener un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, dicen, no, pues sabes qué, mejor salgo de trabajar a las 3 de la tarde, pues para poder ir con mis hijos a la escuela, para poderles de comer, para poderlo llevar a sus clases de lo que sea, para que en la noche estar atenta y limpiar la casa, hacer la cena, la comida del día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente los trabajos parciales son ocupados por mujeres. También se da el caso de que se les paga menos por mismos puestos de trabajo que hombres, y bueno, que los sectores donde trabajan las mujeres son los menos remunerados. Aquí volvemos a los estereotipos de género y los lugares donde se les ha puesto a las mujeres históricamente, que los trabajos de cuidado, estos son por ejemplo trabajos de enfermería, de cuidado, de limpiar los hogares, de cuidar ancianos, o sea, adultos mayores, perdón, generalmente son ocupados por mujeres y desgraciadamente son los trabajos peor pagados. Entonces, justamente se dan por quiénes son las cuidadoras siempre, las mujeres. Entonces, bueno, algunos elementos básicos para la integración y buscar conciliar y crear esa igualdad de género es la igualdad de oportunidades en las empresas, que bueno, tiene que ser un principio básico de las empresas, tiene que ser un eje conductor, el centro de cómo deben actuar las empresas, contratando a la mayor medida equidad en equidad de género, o sea, una plantilla, intentar tener un 50% mujeres, 50% hombres, y que los puestos sean en igualdad de condiciones, no porque sea mujer o sea hombre, sino por capacidades, que ganen lo mismo y que tengan los mismos derechos laborales. Y bueno, también parte de los principios fundamentales, tiene que haber una formación continua a toda la plantilla laboral en cuanto a acoso, inclusión, discriminación, etcétera, y entender lo que es el género y la perspectiva de género y lo que provocan ellos. Intentar hacer una conciliación de la vida familiar, laboral y personal, que es esto, que no solo las mujeres tienen hijos, también los hombres, que, que no está bien, y que es algo que pasa mucho. Por ejemplo, una mujer termina su jornada laboral a las 6 de la tarde y dice, bueno, con permiso, apaga su computadora y se va porque tiene cosas que hacer en su casa. Y en cambio un hombre se queda 8 de la noche, 10 de la noche, y ay no, qué buen trabajador, es que hace todos los días horas extra, claro, porque no tiene nada más que hacer. Si tuviera tal vez algo más que hacer, pues tal vez no se quedaba 4 horas diarias trabajando. En el caso de las mujeres es lo que no pasa. Y justamente lo que se procura es que no se valoren esas horas extras que se hacen, porque si no, nunca vamos, o sea, volvemos a nunca vamos a estar en condiciones de poder igualar a un hombre que no tiene nada que hacer en su casa y una mujer que sí tiene cosas que hacer. Entonces, buscar esa conciliación entre la vida familiar y laboral. El no enaltecer, de hecho, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo, una anécdota personal. Una vez estaba hablando con una psicóloga justamente de esto, y me decía que ella trabajaba en un laboratorio me parece canadiense, y me decía, aquí pues, salimos de trabajar todos, o sea, indistintivamente hasta los directivos a las 6 de la tarde, dice, pero si alguien llama a las 6, 5 a las 6, nadie contesta el teléfono. Le digo, ¿pero por qué si siguen trabajando? Me dice, porque si esa llamada sigue después de las 6, ya está mal, porque nadie puede estar trabajando después de las 6. Incluso me decía que en esa empresa estaba mal visto que siguieran trabajando después de la hora laboral, porque eso decía que no era un buen trabajador, porque no podía terminar su trabajo en su horario de trabajo y que por lo tanto necesitaba horas extras. Entonces, si le damos la vuelta y lo vemos de esa forma, no es igual. Entonces, no estamos hablando de productividad, al contrario, estamos hablando de, necesitas más horas para trabajar. A mí me gustó mucho como ese concepto y creo que se debería de implementar, la verdad. Y bueno, entonces también parte de los principios fundamentales, el desarrollo de un buen clima laboral, o sea, que los mismos jefes estén al pendiente de cómo tratar a sus trabajadores, de que existan esas políticas de igualdad, que se les dé la formación, que se les dé la motivación personal, cosas tan obvias o quedamos tan sentados como la posada de la empresa. Eso es, claro, eso es invitar a tus trabajadores, que se conozcan, que se hagan las fiestas. Es bonito y que no solo se trata de trabajar y ser como hormiguitas. Entonces, bueno, eso es parte de los principios fundamentales para la integración de la igualdad de género.
Y bueno, también procurar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, que ¿qué es esto? Como les mencionaba, centrarse en las actitudes de las personas e identificar cada una de sus necesidades. Aquí, por ejemplo, yo podría poner cada una de las necesidades, podríamos hablar de una persona con de algún tipo de discapacidad y que esté en silla de ruedas. Entonces, claro, es crear esas condiciones para que pueda trabajar. Una mujer que tal vez necesita ir por sus hijos a las 3 de la tarde, bueno, pues te podrían darle tal vez ese tiempo para que pueda hacerlo, no esté como loca buscando a ver quién va por los niños o no. Bueno, a ver, tienes una carga, pues está bien, adelante, ve por ella. Entonces, reconociendo e identificar necesidades, reconocer también las dificultades de partida de las mujeres, que también, como lo mencionaba, son parte de los estereotipos que han obstaculizado su desarrollo en las mismas condiciones y oportunidades que los hombres. Y bueno, aquí les quiero dar un ejemplo de la realidad que existe en México respecto a las diferencias y la poca igualdad que existe digamos, en la ley, porque no hay de otra. Ley Federal del Trabajo dice que una mujer cuando tiene un hijo disfrutará de un descanso de 6 semanas anteriores a que tenga el niño y 6 semanas posteriores. Esto es muy importante, un descanso. Para mí, tener un hijo no es ningún descanso, es irte a trabajar porque vas a ir a cuidar a un niño, porque cuidar a un niño recién nacido es un trabajo de tiempo completo. Entonces, gracias a la Ley Federal del Trabajo nos está dando un descanso de 12 semanas, que puede ser hasta 2 semanas más, si así se solicita. Y al hombre se le otorga un permiso, no es un descanso, es un permiso de paternidad de 5 días laborales. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que las mujeres se van a tomar un descanso por ir a cuidar a sus hijos y los hombres solo van a tomar, por 3 meses y los hombres solo van a tomar 5 días para ejercer su paternidad, pero al final ellos van a regresar a trabajar y ¿quién se va a quedar en la casa cuidando al niño recién nacido? La señora. ¿Quién no se puede desvelar porque tiene que ir todos los días a trabajar? Es el señor. Entonces se sigue reproduciendo, ¿no? O sea, me explico, es como darle, seguir con lo mismo. Entonces, aquí es, empezando por este tipo de cosas, es donde se debe de cambiar. Y justamente el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando eliminar estos estereotipos de género que se generan, se reproducen y siguen, sacó el Acuerdo General de Administración en materia de otorgamiento de licencias de paternidad y adopción, que dice que ya sea hombres o mujeres tendrán 90 días naturales de permiso para que puedan disfrutar de su paternidad o su maternidad. Desgraciadamente, este acuerdo es solo para personas servidores públicas del tribunal, pero es un ejemplo de cómo se deben hacer, y esto es un plan de igualdad. Esto es decir, tú como mujer tienes un derecho de 90 días y tú como hombre tienes un derecho de 90 días, porque los dos hicieron un hijo, el hijo es de los dos, no es solo de la mujer no solo se debe de encargar de su crecimiento y de que esté bien, los dos son responsables. Entonces a mí me parece esto súper bonito y la verdad es que maravilloso. Incluso les voy a dar un ejemplo, en España existen, bueno, ya llevan varios años implementando los planes de igualdad, que este permiso no se llama ni permiso ni de maternidad ni de paternidad, se llama permiso por nacimiento, porque al final el beneficio no es ni para la madre ni para el padre, es para un recién nacido. Entonces, aquí en España es obligatorio 4 meses para ambos, rotatorios, me refiero a porque durante el primer año de vida del niño, del bebé, pueden tomar los 4 meses cuando quieran. Y justamente en el plan de igualdad, en la introducción dice, queremos eliminar los estereotipos de género y para que los hombres aprendan a ejercer su paternidad. Entonces a mí esto me parece súper lindo y que yo creo que es algo que se debe implementar. Entonces, bueno, este tipo de detalles, este tipo de cositas, yo creo que son las cosas que debemos de reconocer, debemos de cambiar, debemos de dejar de reproducir, de decir, oye, existe aquí una desigualdad, bueno, pues cambiémosla. No es fácil, claramente no es fácil reconocerla, no es fácil verla, pero bueno, diría, esto no es un tema de feminismo, pero ya en feminismo pongámonos las lentes violetas, pero en este caso pongámoslo los lentes de perspectiva de género e identificarlo y reconocerlo y decir, oye, pues sí, que se tomó 6 meses por maternidad, bueno, pero sus capacidades siguen siendo las mismas y sus capacidades con el que se quedó en vez de que ella son las mismas, porque ella no puede subir de puesto, porque ella no puede ejercer de directora. Entonces, todo eso es lo que procuran hacer estos planes de igualdad que yo creo que en México sí deberían de ser aplicables. Y bueno, pues eso sería todo
de mi presentación. Muchísimas gracias. Les dejo aquí mi correo y mi LinkedIn por cualquier cosa y pues nada, ha sido un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado y que se hayan quedado con algo que les haya explicado el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Stephanie, la verdad. Un tema muy amplio, muy interesante, y yo creo que en el que varias de las que estamos aquí, incluso varios de los que estamos aquí, hablando también de inclusión, nos hemos visto identificados de una manera u otra, ¿no? En el ambiente laboral, en el ambiente del hogar, en estos conceptos del techo de cemento y el techo de cristal, en el que a lo mejor alguna vez hemos sentido que nos encontramos en esa situación. Entonces, pues es algo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Es algo que sucede y que me parece, como lo comentaba, son construcciones mentales y culturales, y es todo un reto el cambiar esta forma de concebir roles y estereotipos entre los hombres y las mujeres en la sociedad. La verdad es un gran reto, pero bueno, creo que ya hay un avance, falta mucho por hacer. Y bueno, pues ante estas condiciones desfavorables todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Aquí le voy a compartir algunos de los comentarios de nuestros para la equidad de género dentro de las organizaciones. Perdona, Nadia, no sé, no te escuché, no sé si... Ok, bueno, repito la pregunta. Nos pregunta Cristian, ¿qué estrategias o acciones se pueden proponer para promover la equidad de género dentro de las organizaciones? Digo, ya nos platicabas un poquito de lo que se hace en España, pero ¿qué otro tipo de estrategias se pudieran promover? Pues mira, yo lo que siempre he dicho, empecemos por nosotros. Empecemos por nosotros, por una educación inclusiva y una educación con esta perspectiva de género. Claro, las empresas, volvemos al mismo, que contraten en equidad, que las plantillas tengan esa equidad. Lo que les comentaba, los planes de igualdad de España, de hecho, a partir de marzo del 2022 se obliga a todas las empresas con una plantilla de más de 50 personas a que tengan equidad en sus trabajadores, y aquí sí se ponen multas en serio si no es que la tienen, que se vigila mucho que los puestos sean similares y que ganen lo mismo. Entonces también podemos empezar desde ahí, que como decíamos, con perspectiva de género, que se reconozcan las necesidades de las personas. En este caso podríamos hablar de las mujeres, que si tiene que ir por el niño, pues que vaya. Eso no quiere decir que va a dejar su trabajo porque le estás dando una hora, tampoco. O incluso también se puede dar mucho. Algo que también hemos visto a lo largo de esta pandemia es que intentar conciliar el trabajo de casa y el trabajo remunerado, que también puede existir algo que sea, o sea, como ese trabajo parcializado de ciertas horas desde presencialidad, ciertas horas online, que también eso es parte de intentar conciliar la vida familiar e intentar buscar esa como igualdades entre mujeres. Lo mismo que yo decía, hombre, que, o sea, tú tienes a tus hijos, vete por ellos y después te quedas online en tu casa, pero haciéndolo y haciéndolas efectivas. Muchas gracias. Perdón, quien hizo la pregunta fue Cintia Bañuelos, no fue que no me confundí. Jessica Carolina nos pregunta si en México hay alguna regulación al contratar personal donde esté prohibido poner como un requisito la edad, el sexo, el estado civil. Eso, bueno, algunas organizaciones pues lo hacen, ¿no? Desconozco como tal si existe una ley que lo prohíba, sinceramente lo dudo, porque sigue habiendo incluso la típica pregunta justo a las mujeres: ¿tienes hijos? ¿Piensas tener hijos? ¿Estás casada? ¿Te vas a casar? Y al hombre no le hacen esas preguntas. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a ir de permiso, de descanso por maternidad. Entonces, a las mujeres sí. Entonces, justamente lo que buscan los planes de igualdad es eso. A ti como empleador no te tienen que importar si estoy casada, si tengo hijos, si pienso tener o no, porque al final a mí me vas a dar el permiso y al hombre también se lo tienes que dar. Entonces, ahí volvemos,
estamos buscando un plan de igualdad con las mismas condiciones para todas las personas sin importar el sexo. Gracias. Aquí otra pregunta, la pregunta de Cristian. Ahora sí, creo que ya se contestó un poquito con la exposición, pero bueno, la voy a conocer. Dice, ¿en base a qué se crearon los 5 días de paternidad? ¿Con qué objetivo o meta? Mira, desconozco el tema de la Ley Federal de Trabajo, no sabría decirte cuál es la finalidad, pero al final yo creo que se hizo en una manera de pensar de los hombres no van a cuidar al niño, los hombres no van a lactar al niño, que eso es una realidad biológica, pero que les quite una responsabilidad como padres es otra cosa. Entonces yo creo que desde ahí va reproduciendo el estereotipo de género que solo las mujeres se tienen que quedar en su casa cuidando a los niños porque los niños solo necesitan más de las madres. Bueno, gracias. Yo creo que caemos a lo mismo, ¿no? Es una manera a lo mejor de cambiar esta cultura, estos roles de lo que hablábamos, que es precisamente el concepto de género y cómo la misma sociedad ha impuesto roles a las mujeres y a los hombres. Entonces yo creo que es un esfuerzo por tratar de cambiar estas estructuras mentales y estos roles. Bueno, aquí Felicitas Flores nos pregunta ¿en qué consiste el cambio favorable de reconocimiento dentro de las empresas? ¿Es hacer leyes o empezar a ejercer derechos? Hay empresas que ven mal salir a tiempo y hay otras que, como comentabas, lo respetan, empezando por el gerente. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, ¿qué se puede hacer creando políticas de igualdad? Creando políticas de igualdad efectivas que no solo estén ahí para enmarcarlas, sino que se implementen. Lo que les ponía, bueno, que como yo estudié el caso de España, en España sí hay multas y hay multas grandes, o sea, estamos hablando de que a una empresa la pueden multar por 50.000 euros porque no cumple con una política de igualdad. Entonces, yo creo que cualquier ley, si está nomás para no cumplirse, no tiene un sentido. Hay que hacerlas cumplir la ley y hay que, parte de lo que les decía, incluso al personal, a la plantilla laboral, hay que educarla y hay que estarla en constante formación porque también como empleados tenemos el derecho de seguirnos formando y a la empresa le conviene también que crea un mejor entorno laboral. Elizabeth Rodríguez nos comenta que se están estableciendo por encargo federal las unidades de equidad de género, las cuales estarán trabajando dentro de las organizaciones con perspectiva de género y cada unidad implementará su plan de trabajo y acciones. En Colima estamos con 0 tolerancia al acoso. Gracias, Elizabeth, por tu comentario. Tenemos aquí otra pregunta de la maestra Rosy Richard. Dice, ¿qué empresa se identifica con el respeto a la equidad de género? ¿Qué empresa como tal? Bueno, en México no sabría, tengo entendido que BBVA tiene políticas de igualdad buenas. Me ha tocado ver algunos planes de igualdad. Desconozco si realmente en México son aplicables, pero como principios fundamentales sí los tienen, como principios tal vez como un ideal los tienen y yo creo que son empresas, o sea, en México hay otras empresas que es, por ejemplo, bueno, si ya me voy a otras empresas en Estados Unidos tal vez como Google, Netflix o cosas así, ellos, el tema, por ejemplo, de permisos por nacimiento, sí los tienen muy bien implementados que lo ven como, wow, una prestación más y está muy bien. Digo, si eso ayuda a cambiar los roles, está excelente. Entonces, en México sí no sabré decirte qué empresa de verdad lo implementa, pero bueno, de momento sé que BBVA sí tiene unos planes que los intentan aplicar muy bien hechos. Aquí nos comparte Santa Erika Herrera con respecto a la igualdad de ingresos en las Fuerzas Armadas de México, si existe una igualdad de equidad de género, ya que todo el personal que ostenta el mismo grado, independientemente del cuerpo o servicio, reciben el mismo ingreso, no difieren del género. No comprendo por qué las organizaciones civiles o privadas no pueden aplicar esta misma cifra. Una muestra de
algunas de estas, independientemente del tipo de la organización, en donde se aplican este tipo de políticas, ¿no? De equidad. De hecho, bueno, aquí voy a hacer un comentario de acuerdo con un tratado internacional que México, que es parte del sistema interamericano, que es de la Corte ha ordenado a México que todo su personal militar, tanto marina, aviación y terrestre, a todos los están capacitando en materia de derechos humanos e igualdad. Lo sé porque me ha tocado tomar clases con ellos y no tienen idea el dinero que mete México para capacitar al personal militar. Muchísimo, porque aparte, obviamente lo tienen en escuelas súper caras, por así decirlo, que bueno, son los convenios que nos existen, y realmente yo creo que es una muy buena porque ellos mismos también se están capacitando en materia de derechos humanos y de igualdad, y a mí me parece maravilloso. Por más dinero que gasten o no, para eso yo creo que es un dinero muy bien invertido. Gracias. Aquí Abel Chávez nos pregunta, ¿qué posibilidad existe en las escuelas públicas y privadas que se lleven talleres cívicos sobre este tema? Yo creo que actualmente las escuelas, generalmente ahora yo he visto una participación o esta inquietud, sobre todo de personas jóvenes que dan clases, como esta apertura a dar ese tipo de talleres, lo he visto muchísimo. Conozco compañeros que se dedican a eso, no les pagan, pero no pasa nada. Pero el punto es darlos, y yo creo que sí hay una participación actualmente muy grande, sobre todo, repito, en la UDG la están implementando muchísimo. En el CUCH, yo que estudié Derecho ahí lo he visto, lo intentan y están todo el tiempo haciendo sus formaciones, talleres, seminarios, conferencias, etcétera. Entonces, yo creo que sí está cambiando poco a poco, porque obviamente no es algo que digamos ya, mañana ya cambió, porque lo que decíamos, techos de cristales, techos de cemento, está muy arraigado en la sociedad. Pero sí, yo creo que poco a poco se han ido implementando como se pueda, pero ahí estamos echándole la mano. Muy bien, gracias. Aquí un comentario que me parece muy interesante y que comparto, de María Isabel Pérez, nos dice, creo que es muy importante el aspecto de los techos o barreras de cemento. Si bien es muy importante la regulación en la igualdad de género en todo aspecto, es muy sorprendente observar que somos nosotras mismas quienes continuamos con esa cultura de desigualdad, reforzando que hay cosas que solo nosotras debemos hacer en el hogar. Y bueno, ante este contexto, tenemos aquí una pregunta de Gustavo Ortega que nos dice, desde tu experiencia, ¿qué tipo de estrategias se pueden llevar a cabo para ayudar a disminuir estos techos de cemento? Pues mira, los techos de cemento, justo como lo decía la compañera del comentario anterior, está en nosotras. Es un tema de educación, es un tema súper arraigado. Yo creo que, bueno, es lo mismo, para mí la base de todo es la educación. La educación, desde la educación que nos implementan en las escuelas y la educación de casa. Yo creo que tenemos que empezar por algún lado. Entonces yo creo que desde nosotros y la educación que damos y cómo nos expresamos y ser congruentes con lo que decimos, hacemos y estudiamos, yo creo que desde ahí debemos de partir. Lo que les digo, es difícil los cementos de cristal, perdón, los techos de cristal y techos de cemento, sobre todo los de cemento, complicadísimo, pero podemos, poco a poco. Muy bien, gracias. Bueno, hasta aquí. Otro comentario de Marcela Palomino. ¿Qué factores son los que hay que poner en práctica para cambiar la forma de ver este tema con más importancia? Pues yo creo que reconociendo, o sea, reconociendo las desigualdades que existen, reconociendo que existe una discriminación, reconociendo el cambio de historia. Para mí, algo que mientras, o sea, conforme iba estudiando, hemos dado por sentado muchísimas cosas, sobre todo las mujeres, hemos dado por sentado que el derecho al voto existió o existe, que podemos votar y ya está, que podemos usar pantalones y ya está, que podemos trabajar y ya está. Pero no nos hemos puesto a pensar que atrás de eso hay una lucha, y ha habido una lucha larguísima y súper fuerte para poder llegar al momento en el que estamos. Entonces, para empezar, eso, conociendo el contexto, no darlo por sentado, saber de dónde vienen las cosas y después identificarlo del por qué y el para qué, y poder
paso a pasito, cambiándolo de, oye, que a mí no me parece que me digan que no puedo estudiar ingeniería porque es para hombres, ¿por qué no? Si yo quiero estudiar ingeniería, ¿quién me dice que no? Y voy a ser buena, y pues vete a estudiar ingeniería, muy bien. Que claro, que ahora ya se ha visto a comparación de hace 10, 20 años que no había mujeres ingenieras y ahora las hay, son muy buenas y adelante, qué bueno. Gracias. Por aquí nos comenta Miriam Flores, por ejemplo, hay colegios de preescolar y guardería donde solo se aceptan docentes mujeres. ¿También es tema de equidad? No creo, porque recordemos que cuando hablamos de igualdad, queremos justamente las mismas oportunidades que los hombres y mujeres. No se trata de que las mujeres les den mejores oportunidades. Lo que les decía, se trata de reconocer que tal vez las mujeres necesitamos un poquito más de ayuda para ciertas cosas. Sin embargo, no quiere decir que seamos mejores que los hombres o que los hombres no puedan hacer las mismas cosas que nosotras. Me remito otra vez a los planes de igualdad, en este caso los planes por nacimiento. El hombre también está teniendo 4 meses de permiso para poder irse a cuidar a su hijo. No le están dando ni más ni menos que una mujer. Entonces, en ese tipo de colegios tal vez donde aceptan solo mujeres, dependiendo del colegio, es tal vez el tipo de educación que se está buscando. Desgraciadamente algunos de esos colegios son colegios muy religiosos, que bueno, el tipo de educación será bastante diferente y tal vez no tendrá una visión totalmente amplia. Entonces, bueno, no creo en estos casos, no sé si sea el caso, pero que exista tal vez esa equidad. Aquí Abel Chávez nos comenta que él considera que es una porción de la educación que recibimos en casa que poco a poco ha ido emparejando. Se reflejará en los próximos capítulos de nuestras vidas al recibir esa calidad competitiva necesaria que tienen las damas. ¿Qué posibilidades existen que en las escuelas públicas se bueno, aquí ya había hecho esta pregunta, si hicieran talleres cívicos? Bueno, pues sí, efectivamente, gran parte de lo que hay que hacer viene de casa, ¿no? Y desde que están chiquitos somos los papás y somos en casa quienes formamos esas construcciones mentales en nuestros hijos, ¿no? De cuáles son los roles de la mujer, cuáles son los de hombre. Bueno, pues yo creo que tenemos aquí un papel muy importante de papá y mamá en este tema. Bueno, hasta aquí son todas las preguntas que tenemos registradas. No sé si alguien más desea compartir un comentario, hacer otra pregunta, para que por favor nos la hagan llegar por el chat. Maestra Steffi, ¿algo más que quiera decir para cerrar? No, sería todo de momento. Yo lo que siempre digo cuando doy esa clase de conferencias, no espero obviamente que ya todos seamos expertos en perspectiva de género, ni género, ni nada, pero con una cosa que hoy les haya resonado y que algún día digan, yo estuve en una ponencia que una chica dijo esto. Con eso yo creo que ese detallito que se les quede, que se lo recuerden, pues empezamos a hacer el cambio con una cosa. Entonces yo espero de verdad que se hayan quedado con una cosa y que bueno, después sean 2 y después sean 3 y que de verdad tienen mi correo y mis datos. Cualquier cosa que necesiten, tengan la confianza de escribirme y yo encantada de solucionar cualquier duda o lo que quieran. Y muchas gracias. De hecho, Mireya nos está pidiendo los datos. Ahorita te los proporcionamos aquí por el chat. Bueno, les pedimos a los asistentes que no se han registrado. Hay una liga que se les compartió en el chat. Gerardo Hernández les compartió una liga de asistencia en donde es necesario que entren y contesten lo que se les pide para que quede registrada su participación en la conferencia. Bueno, pues les pedimos que por favor entren. Y ya para cerrar, bueno, un comentario final, haciendo como una recapitulación del tema. Bueno, ante los problemas y las condiciones desfavorables de esta perspectiva de género en las organizaciones, pues ahora sí que nos quedamos con la reflexión de la necesidad de hacer una reconfiguración de los espacios laborales y de la dinámica laboral en las organizaciones respecto a las relaciones de poder, a los salarios, como ha comentado Steffi, a las relaciones laborales entre los hombres y las mujeres, y sobre todo, bueno, a esa escasa participación que aún hay
las mujeres en la ocupación de puestos de altos mandos, en el desempeño de funciones y sobre todo pues en la toma de decisiones de estas organizaciones. Eso sigue cayendo todavía mucho en los varones, ¿no? Entonces, pues queremos tener voz y voz. Y de alguna manera, bueno, es importante considerar, independientemente del tipo de organización, es necesario todavía generar políticas y aplicar políticas de equidad que ayuden a revertir estas inequidades que se han producido por un modelo patriarcal en las organizaciones y donde como la cabeza, bueno, en muchas ocasiones, en muchas de ellas sigue siendo el hombre. Y bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Steffi Aceves por acompañarnos y compartirnos sobre este tema. Hay muchas felicitaciones en el chat, del maestro Víctor Garduño, de Santa Erika Hernández. Irma Vanessa dice muy interesante, muchas felicitaciones. Felipe de Jesús también agradece compartir sus conocimientos, la maestra Mayela, y bueno, pues yo les agradezco a todos este interés y la participación que tuvieron hoy en esta tercera conferencia del ciclo de seminarios, y bueno, les cedo el uso de la palabra a la maestra María Félix, coordinadora del programa, para que haga el cierre. Pues bueno, de parte del sistema de universidad virtual, de la licenciatura en administración de las organizaciones, pues no queremos más que agradecerles a Steffi, a la maestra Nadia, y la participación de todos ustedes por haber llegado a nuestra tercera videoconferencia, que vamos a estar tratando de que ya el seminario sea permanente, cada ciclo escolar estarles ofreciendo temas que puedan ser transversales a a la currícula que estamos manejando, y pues felicitarlos a todos por estar aquí con nosotros, y en especial a Cintia Bañuelos, que me encantó que esté con su bebé también escuchando la videoconferencia. Estamos educando a las próximas generaciones. Eso comentaba Steffi, que desde nuestros hogares, entonces ya estamos dando nuestro primer paso desde nuestra familia, empezar a educar para después llegar a una organización y poder apoyar en perspectiva de género. Les agradezco, que descansen. Próximamente les haremos llegar ya sus constancias. Esperamos que ya todos se hayan registrado, y con la asistencia 2 de las 3 videoconferencias se les da la constancia. Pues buenas tardes a todos ustedes. Buenas noches. Ya te dejamos descansar. Un abrazo desde acá, desde Guadalajara. Hasta luego.